Bienvenidos y bienvenidas a la segunda clase del curso de habilidades docentes para los hospitales de FABET. Hoy día vamos a revisar todo lo que dice relación con una planificación centrada en el aprendizaje. En esta sesión vamos a ver los siguientes contenidos: alineamiento constructivo, metas de aprendizaje, monitoreo y retroalimentación, actividades de enseñanza y aprendizaje y los factores situacionales que influyen en el proceso de planificación. Vamos a comenzar por el concepto de alineamiento constructivo o diseño integrado. Este concepto fue propuesto por John Biggs, que es un psicólogo educativo, que presentó este diagrama de articulación del proceso de aprendizaje en 1996 en su libro Calidad del aprendizaje universitario. Él propone que tenemos las metas de aprendizaje articulado con el monitoreo y retroalimentación, y eso a su vez debe estar articulado con las actividades de enseñanza y aprendizaje. Todo este proceso se ve influenciado por los factores situacionales. A continuación vamos a explicar cada uno de ellos. Primero, relacionado con las metas de aprendizaje. ¿Cómo podemos homologar las metas de aprendizaje a el proceso de planificación de la enseñanza? Es con los resultados de aprendizaje. Entonces, cuando hablamos de metas de aprendizaje, estamos también diciendo que vamos a hablar sobre los resultados de aprendizaje. ¿Pero qué son los resultados de aprendizaje? Los resultados de aprendizaje son enunciados técnicamente redactados y estructurados que expresan lo que el estudiante debe evidenciar en términos de aprendizaje luego de un proceso formativo. Un resultado de aprendizaje entonces tiene una estructura establecida que la vamos a revisar, y además tiene que quedar muy claro qué es lo que se va a evaluar, de qué forma el estudiante va a evidenciar eso que está aprendiendo. Entonces, vamos a ver cuál es la estructura de estos resultados de aprendizaje. Los resultados de aprendizaje se componen de un verbo, un objeto, una condición y en algunos casos una finalidad. Eso puede ser distinto dependiendo de la institución educativa en que se plantee. Nosotros en FABET, en la planificación educativa, utilizamos finalidad en los resultados de aprendizaje porque nos parece que le otorga mayor sentido al proceso. Entonces, en términos de estructura, en términos de diseño, cómo debería empezar a construirse el resultado de aprendizaje, debe ser a partir del objeto. Aquí está el objeto en primer lugar, que es lo que debe saber el estudiante, el contenido, el saber. Posteriormente, debo plantear un verbo de aprendizaje que permita movilizar ese objeto. Entonces, ¿de qué manera yo voy a evidenciar que el estudiante logró o no logró tal propósito? Tiene que ver con el verbo y la complejidad del verbo. Para eso existen taxonomías. Hay distintas taxonomías cognitivas para generar verbos de aprendizaje, que también lo vamos a ver. En tercer lugar, se define la condición. La condición es como la especie de marco de referencia del resultado de aprendizaje, por lo que define las condiciones disciplinares, profesionales o de contexto que permiten movilizar ese objeto. Entonces, ¿bajo qué condiciones se va a demostrar este aprendizaje? Y por último, la finalidad. La finalidad siempre empieza con un para y define lo que el estudiante debe aprender y para qué en este momento. ¿Por qué lo tiene que evidenciar esto ahora? Esa es la finalidad. Entonces, la estructura completa es verbo, objeto, condición y finalidad. Entonces, para poder diseñar resultados de aprendizaje y determinar qué verbo se va a utilizar,
vamos a abordar las taxonomías de aprendizaje. Una taxonomía es una clasificación sistemática que organiza los diferentes niveles o tipos de aprendizaje en función de su complejidad y profundidad. Sirven para estructurar resultados de aprendizaje, diseñar evaluaciones y guiar el proceso de enseñanza. En este caso, las más utilizadas que vamos a mostrar ahora es la taxonomía de Bloom, la taxonomía de Marzano y la taxonomía solo de John Biggs. Entonces, la taxonomía de Bloom tiene 6 niveles que se organizan de la siguiente manera. En primer lugar, tenemos primero la habilidad de recordar y este grupo de habilidades está también desagregada por verbos. Entonces, todos los verbos que apuntan a la habilidad de recordar están en este nivel, en el primer nivel. Y en el caso de este nivel es recuperar información básica. Posteriormente viene la capacidad de comprender, que se trata de explicar ideas con las propias palabras. Posteriormente viene la habilidad de aplicar, y que quiere decir tener la capacidad de usar los conocimientos en nuevas situaciones. Posteriormente está la capacidad de analizar, que significa descomponer información y encontrar algunas relaciones entre esa información. Posteriormente está la capacidad de evaluar y todos los verbos que tienen relación con emitir juicios fundamentados sobre algo en particular. Y por último está la capacidad de crear, y esta capacidad dice relación con la elaboración de ideas o nuevos productos. Entonces, si se fijan, la taxonomía de Bloom va desde lo más básico, que es esta habilidad de recordar o repetir información tal cual yo la abordé, hasta la creación propia de distintos dispositivos. En segundo lugar está la taxonomía de Marzano, que se compone de 3 niveles, por decirlo así. Está el nivel cognitivo, el nivel metacognitivo y el nivel del self o del yo. En el nivel cognitivo tenemos distintos grupos de habilidades muy similares a la taxonomía de Bloom, y en este grupo está en el número 1 la habilidad de recuperar información, después está la habilidad de la comprensión, posteriormente el análisis y por último el uso del conocimiento, que tiene que ver con una habilidad de planificación. Posteriormente está el nivel metacognitivo, que se fija en em, la capacidad de autoevaluarse o reflexionar sobre mi propio proceso de aprendizaje, y que tiene ya habilidades más complejas asociadas. En este nivel se fijan metas, está el proceso de autoconfianza y em, la capacidad de monitorear el aprendizaje y ajustar estas estrategias. Por último, está el self, que es el nivel 6 de la taxonomía de Marzano, que dice relación con la reflexión y la motivación para aprender. Entonces, eh, es ya un nivel mayor de reflexión acerca de mi propio proceso de aprendizaje, que me ayuda a un desarrollo mucho más integral. Y por último, tenemos la taxonomía solo que propone John Biggs, que es una sigla en inglés, que en español significa estructura del resultado de aprendizaje observado. Esta taxonomía describe la calidad y profundidad del aprendizaje en 5 niveles. Comienza por el nivel preestructural, que es la respuesta del estudiante puede ser irrelevante o muestra una comprensión mínima sobre el tema en particular. eh, Denota que el estudiante no entiende el contenido o se equivoca completamente lo que está planteando. Posteriormente viene el nivel uniestructural, que se entiende solo un aspecto sobre el tema. El estudiante recuerda un dato o un concepto aislado. Posteriormente viene el nivel multiestructural,
en que el estudiante conoce varios aspectos, pero de forma separada. O sea, es capaz de definir varios elementos sin relacionarlos necesariamente. Eh, en este caso, el estudiante es capaz de enumerar ideas sin establecer relaciones entre ellas, como lo decía recién. Posteriormente está el nivel relacional, que es este que está acá en celeste. Y el nivel relacional conecta y relaciona los distintos elementos en un todo coherente. El estudiante es capaz de explicar cómo se vinculan estos elementos y conceptos y comprende este sistema. Es un poquito más abstracto que los anteriores. Eh, por último, está el nivel abstracto extendido, en que el estudiante usa el conocimiento en contextos nuevos y es capaz de formular generalizaciones. Es capaz de reflexionar, aplicar y transferir lo aprendido más allá de una situación original. En conclusión, Bloom ordena el pensamiento de lo más simple a lo más complejo. Marzano hace lo mismo, pero también agrega el nivel metacognitivo, el proceso de autorregulación y la motivación, que está asociada al último nivel, al self. Y la taxonomía solo evalúa la profundidad del aprendizaje, desde el conocimiento superficial hasta una comprensión profunda y capaz de ser transferible a otros contextos. Nos vamos a quedar eh, con la utilización de la taxonomía de Marzano para el diseño de resultados de aprendizaje, para que tengan claridad en cómo se aborda eh, este diagrama de complejidad cognitiva en cuanto a los verbos. Em, bueno, la taxonomía de Marzano fue creada por él en el año 2001. Es un modelo de aprendizaje que integra el sistema cognitivo, el sistema metacognitivo, como lo explicaba recién, y el sistema de self, que tiene más que ver con un tema quizás valórico, con las creencias y las actitudes frente eh, a nuestras interacciones diarias. Además, clasifica el conocimiento en cuatro tipos: declarativo, procedimental, condicional y contextual. Por ahora vamos a ver solamente lo de la taxonomía y los verbos asociados a su propuesta. Entonces, estos son los verbos asociados a cada uno de los niveles que propone Marzano. Y aquí está el nivel uno, que está asociado a la recuperación, en que el estudiante es capaz de recordar y reconocer información casi de la misma forma en que los aprendió. Y ahí hay verbos como repetir, registrar, identificar, describir, que son verbos bastante simples de abordar. En segundo lugar está el proceso de comprensión, en que el estudiante es capaz de interpretar información en base a los conocimientos previos, es un poquito más avanzado que el anterior, y ahí hay verbos como comparar, interpretar, ordenar, eh, ilustrar, relacionar. En tercer lugar está el nivel de análisis, eh, que dice: el estudiante es capaz de diferenciar, clasificar y relacionar conjeturas, hipótesis, evidencia o estructuras de alguna pregunta o aseveración. Y en este caso los verbos asociados es analizar, examinar, clasificar, explicar, seleccionar, relacionar. em, y bueno, puede ser que si buscan información, puede ser que algunos verbos se repitan en alguno de los niveles. Sin embargo, también es necesario considerar la complejidad del contenido posterior. Entonces, en ese sentido, hay verbos que pueden aplicarse en distintos niveles siempre y cuando el saber que uno escribe después, el objeto, tenga relación específica con ese verbo. Em, el nivel 4, que es de aplicación, el estudiante es capaz de seleccionar, transferir, utilizar datos y principios para completar una tarea o solucionar un problema. Y ahí tenemos verbos como aplicar, construir, elaborar, utilizar, resolver.
En el nivel 5, en el nivel de la metacognición, el estudiante es capaz de generar ideas, intercambiar eh, ideas en un producto, plan o propuesta nuevos para él o para ella. Y acá hay verbos como proponer, construir, diseñar, crear, organizar. Y por último está el nivel de la autorregulación o del self, que el estudiante es capaz de valorar, evaluar o criticar en base a estándares o criterios específicos. Entonces, acá hay verbos un poco más, bueno, son los verbos más complejos del proceso de aprendizaje, como valorar, juzgar, justificar, predecir, cuestionar, argumentar, eh, decidir. Entonces, en educación superior debiéramos apuntar a los niveles de la taxonomía, en este caso de la taxonomía de Marsalo, a los niveles del 4 hacia adelante. Vamos a ver este ejemplo de resultados de aprendizaje. Em, Este resultado de aprendizaje fue diseñado por estudiantes de últimos años de la carrera de medicina veterinaria que estaban haciendo un trabajo asociado a la tenencia responsable. Em, lo voy a leer. Los alumnos deberán reconocer alimentos beneficiosos y nocivos para el perro y el gato dentro de lo que se considere la diferenciación entre dar pellet y dar comida de caza y o dulces. También deberán establecer qué tipo de acciones están dentro de lo que se establece como tenencia responsable, tales como llevar al veterinario sus mascotas a controles anuales, dependiendo de la etapa de vida de la mascota. En este caso, eh, se les solicitó que diseñaran un resultado de aprendizaje con las características que acabamos de revisar. Sin embargo, lo que presenta es esto. Si hacemos un análisis detallado de este ejemplo, podemos rescatar varias cosas. Lo primero es que este resultado de aprendizaje es bien poco preciso. Tiene bastante información y podemos extraer de todo esto, quizás dos resultados de aprendizaje. Además, este resultado de aprendizaje incluye ejemplos, lo que no correspondería a integrarlo en un resultado de aprendizaje, porque tiene que ser muy preciso para que sea factible de evaluar. Y por último, no es posible de evaluar de la forma en que está planteado porque los verbos que está planteando no están tan claros. No se evidencia muy bien hacia dónde apunta. Entonces, en este caso, lo que se puede hacer es extraer precisamente lo que se espera como desempeño del estudiante. Para este ejemplo, tenemos un primer resultado de aprendizaje que se refiere a la comparación de los alimentos, comparar diversos tipos de alimentos de animales de compañía, considerando sus beneficios y potenciales daños para favorecer una nutrición apropiada. Entonces, seguimos la estructura que acabamos de revisar y abordamos hasta este punto porque en el fondo lo que esta persona está buscando como aprendizaje es que la otra persona sea capaz de diferenciar entre alimentos. En segundo lugar, está el resultado de aprendizaje 2 que se extrae de la segunda parte del enunciado y que tiene que ver con identificar acciones o conductas asociadas a la tenencia responsable, por lo que se utiliza como verbo establecer, se define como objeto las acciones de tenencia responsable necesarias, como condición considerando la especie animal y su contexto, ¿para qué? Como finalidad, para favorecer el cuidado de los animales. Entonces, de este resultado de aprendizaje podemos extraer dos que son factibles de evaluar con alguna actividad de aplicación, puede ser de solución de algún problema y además orienta fácilmente una metodología. Por lo tanto, estarían correctamente formulados estos resultados de aprendizaje que están asociados a este ejemplo que está acá. Ahora vamos a revisar los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación son los que están desagregando los indicadores que definen cómo va a ser medido ese desempeño o ese resultado de aprendizaje. Entonces, de alguna manera yo desmembro
ese resultado de aprendizaje y lo traduzco en un criterio, en varios criterios de evaluación que me van a permitir determinar el logro o no logro de ese aprendizaje. Entonces, en el contexto de un diseño de un programa de asignatura, el criterio de evaluación indica qué aspectos del trabajo o desempeño del estudiante van a ser evaluados y con qué estándares de calidad. En cuanto a la estructura, es muy similar al resultado de aprendizaje, sin embargo, tiene que tener clara la calidad, ¿sí? O la forma en que yo necesito que ese conocimiento esté adquirido. Entonces, acá tenemos unos ejemplos de resultados de aprendizaje. Si se fijan en la estructura, tengo el verbo relaciona, el objeto, que es lo que relaciona los agentes biológicos y factores de riesgo, la condición, con qué lo relaciona, con las herramientas de toma de muestras. ¿Para qué? Para decidir la técnica diagnóstica más apropiada. Entonces, si se fijan y lo leen completo, este resultado de aprendizaje es posible de evaluar y también es factible poder desagregarlo en criterios de evaluación. En segundo lugar, está este otro resultado de aprendizaje que dice analiza líquidos biológicos de animales utilizando técnicas diagnósticas necesarias para identificar alteraciones de salud. Finalmente, tenemos la habilidad de seleccionar, que es lo que selecciona una técnica diagnóstica de imágenes, en qué contexto o bajo qué condiciones, de acuerdo a su utilidad en el contexto clínico topográfico. ¿Para qué? Para establecer prediagnósticos pertinentes a la situación clínica. Entonces, si se fijan, esta estructura, este orden y esta precisión de cada resultado de aprendizaje es factible de evaluar. Acá tenemos un ejemplo de cómo se conjuga un resultado de aprendizaje con los criterios de evaluación. Los resultados de aprendizaje, es importante señalar que en una planificación de asignatura tienen que ir en progresión, de lo más básico a lo más complejo, y más o menos abordan, no sé, de 4 a 5 clases. Entonces, es un resultado final de un proceso, que puede ser un proceso asociado a un eje de conocimiento o a una unidad temática. En este caso, vamos a hablar de agentes biológicos y factores de riesgo asociados a las tomas de muestras. Dice, relaciona los agentes biológicos y factores de riesgo con las herramientas de toma de muestras para decidir la técnica diagnóstica más apropiada. Los criterios de evaluación entonces se plantean desde la pregunta ¿qué es lo que debe primero el estudiante demostrar para el logro de ese aprendizaje? Y en este sentido, lo primero que debe conocer son las técnicas de toma de muestras para analizar estos agentes biológicos. Y en este caso se utiliza el verbo de identificar. Posteriormente debe identificar los factores externos que pueden afectar los resultados de las muestras. Entonces, ya teniendo esos dos conocimientos, es más factible que sea capaz de analizar la utilidad de estas técnicas diagnósticas en el contexto del caso. Si se fijan, va de lo más básico a lo más complejo. Y por último, es capaz de proponer un esquema diagnóstico de acuerdo a los factores, el agente y el contexto del caso. Entonces, en este sentido, el resultado de aprendizaje y los criterios de evaluación van a dar cuenta del logro de un eje temático de la planificación en la asignatura. ¿Qué condiciones debo tener claras para el diseño de resultados de aprendizaje? Primero, usar verbos precisos. Eso es sumamente importante. Tiene que quedar claro para la persona que está siendo evaluada y para la persona que está evaluando qué es lo que se va a evidenciar y de qué manera. No se deben utilizar verbos que son poco precisos y que no se puede determinar su complejidad en el desempeño, como comprender, saber, estar consciente de, apreciar, aprender, conocer, reconocer, porque son verbos difíciles de determinar el nivel de complejidad que tienen, que uno conoce en distintos niveles. Entonces, ¿qué es lo que quiero que demuestre el estudiante como desempeño de aprendizaje? Es lo que tengo que pensar antes de elegir algún verbo.
En segundo lugar, se debe utilizar en un resultado de aprendizaje un solo verbo, porque como he dicho ya varias veces, debe ser factible de evaluar, debe ser factible de evidenciar como unidad. Ahí en esta descripción dice que debe ser factible o susceptible de evaluar como unidad. Si está considerado más de un verbo, se debe seleccionar el de mayor complejidad cognitiva de acuerdo a los niveles de la taxonomía, porque implica que el verbo menos complejo ya está integrado en esta habilidad. Para poder planificar el resultado de aprendizaje es importante tener en consideración el tiempo en que va a ser logrado el aprendizaje. El aprendizaje es lento, debe decantar. Eh, por lo tanto, puedo tener una super planificación, pero en el fondo no logré tanto en mi sesión y eso lo tengo que tener muy claro. Cuánto más o menos se van a demorar en realizar una tarea que puede ser de alta complejidad cognitiva. Eso va a determinar mi metodología de clase, el apoyo que voy a utilizar y la evaluación que voy a diseñar. Y por último, es necesario evitar frases confusas que no le añaden claridad a la oración. Eh, no es necesario abordar todos los temas o contenidos en el resultado de aprendizaje, basta con nombrar el conjunto eh, para que quede claro lo que se va a abordar, ya que esto le puede quitar precisión y claridad al logro, al desempeño de aprendizaje. Vamos a continuar ahora con las actividades de enseñanza-aprendizaje que refieren a la metodología educativa. Vamos a comenzar por el aprendizaje basado en problemas. Esta metodología tiene 6 pasos para llevarse a cabo y consiste en que el estudiante organiza la información de manera que pueda desarrollar la capacidad de análisis, investigación y poder resolver situaciones cotidianas de la vida profesional. Entonces, en primer lugar, se presenta un problema que, bueno, como dice ahí, puede ser un caso abierto, auténtico, relacionado con el tema en particular, con la asignatura que se está abordando, sin entregar toda la información necesaria desde el inicio. La idea es motivar o movilizar al estudiante a que busque la información y que pueda resolver por sí solo la situación. En segundo lugar, está el proceso de activación de conocimientos previos y en este caso el grupo se divide en pequeños grupos para que se discuta el problema, identifiquen qué elementos son los que saben, qué elementos son necesarios, cuáles son las posibles vías de solución. Y aquí se fomenta la creación de hipótesis que sean preliminares. El tercer paso es que el grupo sea capaz de establecer qué conocimientos, habilidades o información necesitan para poder resolver el problema. Y acá la necesidad es tener un motor para el aprendizaje autónomo, o sea, que esto que no saben les permita movilizarse a aprender más y buscar más información para poder resolver. En el paso 4, cada estudiante o grupo realiza una investigación con literatura, analiza las evidencias y experimenta para cubrir los vacíos de conocimiento detectados. Entonces ya está en la etapa de que el estudiante busca información para poder resolver el problema o las habilidades y conocimientos que ya había detectado en el paso previo que estaban descendidos. En el punto 5, el grupo se reúne para compartir los hallazgos, contrastar ideas y ajustar sus hipótesis a la luz de la nueva evidencia, promoviendo un pensamiento crítico y un trabajo colaborativo. Entonces, ahí ya se juntan a resolver el problema. Y por último, está la síntesis, donde se presenta esta solución con todos los fundamentos y los respaldos necesarios que derivaron en las conclusiones que tienen, en las reflexiones que lograron eh, y en la consolidación de los aprendizajes adquiridos y la aplicación a un contexto real de esa solución encontrada. El aprendizaje basado en problemas se puede hacer en varias sesiones de clases o se puede hacer a modo de taller en una sola.
resguardando muy bien los tiempos. En segundo lugar, tenemos aprendizaje más servicio, que también se conoce como aprendizaje vinculado con el medio. Y en este caso tenemos 6 pasos. El aprendizaje vinculado, perdón, el aprendizaje más servicio, como dice ahí, es una metodología que integra intencionalmente los objetivos académicos con la participación en proyectos en la comunidad y para la comunidad. Su propósito es que los estudiantes puedan aprender la información asociada a la materia, aplicando esto en un apoyo o servicio que pueden prestar a la sociedad. Bueno, la diferencia que hay, una duda que hay siempre es cuál es la diferencia con el voluntariado. La diferencia es que esto es una actividad planificada y tiene resultados de aprendizaje muy claros. Entonces, la actividad que el estudiante va a desarrollar en la comunidad tiene que tener que ver con la asignatura en la que se está implementando esta innovación. Entonces, en primer lugar, lo que tienen que hacer los estudiantes es identificar la necesidad real del medio que diga relación con la disciplina o con la asignatura en que se está abordando este tema. Entonces, el docente junto a la comunidad detectan un problema o necesidad concreta que puede abordarse desde lo disciplinario del curso. Eh, este paso garantiza pertinencia y relevancia social. O sea, también tiene que ser útil para la comunidad. Posteriormente, se diseña el proyecto, se establecen los propósitos de la asignatura o de la actividad que van a realizar, qué tareas se van a hacer para responder a esta necesidad y se define el vínculo que esté claramente relacionado con la actividad académica y el servicio que se va a prestar. Antes de iniciar la intervención, en el paso 3, los estudiantes reciben información sobre el contexto cultural o en muchos casos lo tienen que investigar, además de los contenidos asociados que van a estar relacionados con la intervención que van a hacer para que se actúe con pertinencia y respeto en la comunidad. En el paso 4, los estudiantes van a terreno, trabajan en el entorno real, aplican su conocimiento para generar estas soluciones o productos a las acciones concretas que van a realizar. Y bueno, en este sentido se promueve el trabajo colaborativo, la comunicación efectiva y la toma de decisiones en los contextos reales. El paso 5, bueno, a lo largo del proyecto se van haciendo evaluaciones intermedias y se promueven estos espacios de análisis y discusiones sobre lo que están aprendiendo, los desafíos que van enfrentando, cómo lo van resolviendo, qué cosas han notado como impactos. Qué aspectos han considerado que han resultado mejor, y esta reflexión es fundamental para transformar la experiencia en conocimiento profundo. Y por último está el paso 6, que finalmente se evalúan tanto los aprendizajes alcanzados por los estudiantes como el impacto del proyecto en la comunidad. También se realiza un cierre conjunto que reconozca el trabajo colaborativo y favorezca el vínculo universidad-sociedad. Otra metodología muy utilizada en educación superior es el aprendizaje basado en proyectos. También muy parecido al ABP de problemas, el estudiante parte desde una premisa o una pregunta, que es esta la pregunta guía, que puede ser una problemática compleja, la que se pueda resolver a través de un proyecto. Es la pregunta de promover la investigación y conectar también con el mundo profesional. En segundo lugar, los estudiantes organizados en equipo analizan este desafío, definen objetivos, planifican tareas, distribuyen roles y determinan los productos o resultados finales que van a elaborar. Entonces, ya empiezan a tener claridad de lo que van a hacer como proyecto. En tercer lugar, se desarrolla la investigación, que es el contenido propiamente tal del proyecto, en que los estudiantes son capaces de buscar, seleccionar y aplicar información científica y técnica necesaria para poder aplicar la solución. Posteriormente, se lleva a cabo la creación del producto o solución. Bueno, ahí salen algunos ejemplos, un prototipo, informe, intervención, campaña, alguna aplicación práctica.
en que puedan aplicar los conocimientos teóricos y las habilidades profesionales. En el paso 5, el producto final se comunica y presenta a un público real, que pueden ser docentes, los pares, la comunidad o algunas organizaciones, lo que le otorga autenticidad al proceso. Y por último, el proceso que se da en todas las metodologías activas de aprendizaje, el cierre, la evaluación y la reflexión asociada a todas las etapas que se vieron recién. Se evalúa tanto el producto como el proceso de aprendizaje, se promueve la metacognición, la reflexión crítica sobre lo aprendido, los desafíos enfrentados y el trabajo en equipo. Eso a nivel de plenaria con todo el curso. Tenemos también como metodología activa de aprendizaje el dilema ético, que tiene menos pasos. Esto se puede hacer como un taller de clases o en una instancia formativa X, no de tan larga duración, pero que permite la reflexión. Entonces, primero acá está la presentación del dilema, en que el docente plantea un caso realista con conflicto de valores o intereses. Ahí, por ejemplo, dice eutanasia en animales con pronóstico reservado, tratamientos costosos sin garantía de éxito o dilemas entre bienestar animal y viabilidad económica. Entonces se presenta este dilema ético sin solución, sin con la disyuntiva de qué es lo que se puede hacer y se pasa al paso 2. Cada estudiante reflexiona sobre el caso, identifica cuáles son estos principios éticos involucrados, evalúa alternativas y forma una postura personal fundamentada. En tercer lugar, esas posiciones individuales se traspasan a pequeños grupos. Los estudiantes tienen que compartir y contrastar sus posturas, analizando distintos puntos de vista que enriquecen sus perspectivas a través del el diálogo respetuoso y argumentado. Por último, la reflexión y la evaluación de este proceso. Finalmente, se promueve una reflexión profunda sobre el proceso de razonamiento, los factores que influyeron en la decisión y el rol profesional en contextos éticos complejos. Tenemos también la metodología activa de aula invertida que invierte la secuencia tradicional de enseñanza, ya que los contenidos teóricos se estudian antes de la clase para que el estudiante se prepare de forma autónoma y generalmente a través de algunos recursos digitales, eh, mientras que el tiempo de clase, que sería posterior, es utilizado para actividades prácticas, de aplicación, de taller, actividades colaborativas que permitan la aplicación de ese conocimiento adquirido de manera autónoma. Este proceso tiene que ser sumamente guiado, acompañado con instrucciones muy claras para que funcione correctamente. Entonces, esta metodología tiene 5 pasos. La primera es la presentación previa, perdón, preparación previa, en que el docente diseña materiales digitales, videos, lecturas, podcasts o cápsulas interactivas en que los estudiantes deben revisar antes de la clase. Probablemente ahí se les pueda acompañar con algunas preguntas orientadoras para que puedan tener una forma de organizar el proceso de estudio. Después, los estudiantes exploran el contenido a su propio ritmo, activando estos conocimientos previos y formulando preguntas. Entonces, en este sentido, el proceso de autoevaluación es muy positivo, que los estudiantes formulen ellos mismos las preguntas en relación al contenido y las vayan respondiendo. En tercer lugar, está la exploración y verificación. Al inicio de la clase presencial posterior, se realiza una breve revisión o evaluación diagnóstica para asegurar la comprensión de todos los contenidos fundamentales. En el paso 4, la mayor parte del tiempo en clase se dedica a resolver problemas, discutir casos clínicos, trabajar en equipo y realizar debates o aplicar estos conceptos en situaciones reales. Entonces, primero me aseguro de que se haya adquirido para posteriormente poder aplicarlo en la solución de algún problema. Y por último, el docente guía la discusión, corrige los errores conceptuales que se puedan estar dando en los grupos, fomenta la reflexión sobre el proceso de aprendizaje y promueve la transferencia de lo aprendido a contextos profesionales. Entonces, es una actividad muy enriquecedora en términos de aprendizaje, pero que puede requerir un poco de más tiempo. Debo tener mucha claridad qué es lo que espero lograr con esa actividad, y no hacerlo todas las clases, sino que cuando sea necesario. Y por último está el estudio de caso.
El estudio de caso es uno de los más utilizados en medicina veterinaria, sobre todo en el caso de medicina asociado a los casos clínicos. Entonces acá primero lo que se debe hacer es que el docente entrega a los estudiantes un caso clínico, alguna situación que se desarrolle como hecho real o ficticio con información suficiente para el análisis, pero sin una solución única. O sea, pueden haber ojalá más alternativas. Está el análisis individual en que los estudiantes leen y estudian el caso, identifican los problemas, formulan hipótesis, reconocen información relevante y relacionan la situación con el marco teórico. Entonces acá esta fase es más de investigación. El paso 3, en pequeños grupos, comparten estas perspectivas, contrastan interpretaciones, evalúan las opciones diagnósticas o de intervención y argumentan estas decisiones. Entonces hay una discusión grupal en el paso 3. En el paso 4, el grupo presenta el plan de acción o el plan diagnóstico integrando las evidencias científicas y los criterios técnicos, éticos y legales que pudieron revisar previamente. Y por último, el docente guía este análisis final, compara los enfoques, destaca los aciertos y hace una retroalimentación muy constructiva del proceso del estudio de casos de cada uno de los grupos. Ahora vamos a ver el monitoreo y retroalimentación del proceso de alineamiento constructivo que está asociado a las evaluaciones y retroalimentaciones. Hay distintos tipos de ítems que se pueden abordar. Estos que voy a mostrar ahora son los más utilizados. Entonces tenemos el ítem de pregunta cerrada, que sería el caso de ordenamiento, que tiene sus normas de construcción, que serían estas que están acá. Se debe solicitar el orden de algún proceso que tenga impacto para la asignatura. Los conceptos que se deben ordenar deben presentar el mismo criterio lógico, corresponder al mismo conjunto. Se debe usar este tipo de ítem cuando el orden sea indiscutido e inequívoco. El criterio para ordenar no debe estar sujeto a apreciaciones o puntos de vista. Entonces acá tenemos un ejemplo del ítem de ordenamiento, que sería en el caso de las evaluaciones cerradas. Dice, enumere del 1, que sería el primero, al 5, que sería el último, cada una de las etapas del proceso que sigue el medicamento enrofloxacino en el organismo animal, desde su administración. Entonces acá el estudiante tiene que ordenar del 1 al 5 la primera etapa hasta la última etapa. En segundo lugar, dentro de las mismas preguntas cerradas tenemos los términos pareados que sirven para habilidades como relacionar, asociar conceptos, pero también está en un nivel bastante básico. La norma de construcción, primero que las instrucciones deben ser claras y completas. En la columna A encontrará X y en la columna B encontrará Z. En cada columna debe haber conceptos asociados al mismo tema. Se deben poner más elementos en la segunda columna para evitar el descarte de opciones. Entonces acá tenemos un ejemplo. En la columna A se encuentra una lista de capas de la atmósfera y en la columna B aparece una breve descripción de cada una de ellas. Ubique el número de la columna A en la descripción que corresponda de la columna B. Entonces acá, en la columna A, tenemos capas de la atmósfera con su nombre y en la columna B una descripción asociada a cada una de ellas. Estas descripciones son inequívocas. Sí o sí corresponden a estas capas que están acá. Entonces ahí hay que ir agregando el numerito según como dice la instrucción. Y por último, dentro de las preguntas cerradas tenemos una de las más utilizadas en educación superior, que es las preguntas de selección. Las preguntas de selección tienen varias normas que apuntan principalmente a evitar el descarte. Entonces, ¿qué debe contener? Un enunciado, opciones de respuesta y en algunos casos, solo si es necesario, incluir el contexto y que este contexto sea necesario para poder responder la pregunta. Entonces, sobre el contenido de la pregunta, esta debe ser concordante con el indicador que se va a evaluar. Debe ser claro y conciso y se deben evitar complejidades innecesarias en el lenguaje. Sobre el contexto y el enunciado, solo se debe usar contexto cuando sea estrictamente necesario para medir el indicador propuesto. El enunciado debe estar formulado como pregunta y no como frase inconclusa. Eso es muy importante porque eh, las opciones de respuesta no son parte de la pregunta, sino que son opciones de respuesta. Entonces, si tapo
esas opciones de respuesta y puedo responder la pregunta, entonces la pregunta está bien formulada. Sobre las opciones, todas deben responder la pregunta contenida en el enunciado. Los atractores son respuestas incorrectas, pero deben ser plausibles, o sea, posibles de medir, no deben ser ridículas o irrisorias que sean de fácil descarte por lo absurdas que son. Y la opción correcta debe ser indiscutiblemente la única correcta. Entonces, se le llaman atractores porque efectivamente atraen a la persona que no sabe, no distraen a la persona que sabe. Por eso no son distractores, sino que atractores. Acá tenemos un ejemplo. Tenemos en este caso un contexto, un enunciado o pregunta y las opciones de respuesta que están acá. Que efectivamente si yo las tapo, es posible poder responder la pregunta. Entonces, el ejercicio cognitivo que el estudiante hace o cualquier persona que está respondiendo este tipo de preguntas es buscar su respuesta dentro de las opciones. Dice, en un experimento para establecer los mecanismos de sucesión de una comunidad de aves en el bosque templado, se tienen los siguientes tratamientos. A. Remoción de la especie X de un sector. B. Control. La especie X presente. Luego de un tiempo sin perturbaciones en el tratamiento, A. La especie Y se establece. En cambio, en el tratamiento B, la especie y no se establece. ¿Qué mecanismo o modelo se presenta en este caso? Y ahí tenemos las opciones de respuesta: sucesión primaria, facilitación, tolerancia, inhibición. En este caso, para poder responder esta pregunta, es sumamente necesario el contexto. Por lo tanto, sí o sí tiene que ir. Respecto a las preguntas abiertas, es necesario que se puedan diseñar pautas de evaluación. Estas pautas de evaluación se pueden dividir en tres, que son las más conocidas. Está la pauta de cotejo, la escala de apreciación y la rúbrica. La pauta de cotejo sirve para evaluar habilidades prácticas, que son de fácil observación y de fácil determinación de presencia o ausencia. Entonces, esta es su estructura, permite evaluar conductas observables y actividades que sean posibles de evidenciar solo con presencia o ausencia de un criterio. Tenemos descrito acá los criterios que voy a observar, una columna siguiente con eh, lo que indica presencia, que puede ser presente o sí, y la ausencia que sería no o ausente. Y en la última columna estarían las observaciones, que son las que permiten, que puede ser un registro muy simple, pero son las que permiten después realizar la retroalimentación. Después tenemos la escala de apreciación. La escala de apreciación sirve para evaluar el grado de frecuencia o calidad de algún criterio. Puede ser seminarios, presentaciones orales, trabajos prácticos, entre otros. Esta es un poquito más compleja que la pauta de cotejo, pero es más simple que la rúbrica. Entonces acá yo tengo una tabla inicial que determina los puntajes y que está en 4 niveles. Se pueden definir más niveles, pero esto es lo más utilizado. Insuficiente, necesita mejorar, suficiente y excelente. Aquí se describe cada uno de los desempeños y se le asigna un puntaje. Entonces, al momento yo de diseñar esta pauta, voy a definir muy claramente qué criterios voy a evaluar. Está la columna siguiente de puntaje, que le voy a asignar uno de los puntajes que está en la definición acá de esta tabla, y las observaciones. Las observaciones que también deberían orientar la retroalimentación. Y por último, tenemos la rúbrica. La rúbrica tiene la siguiente estructura. Bueno, sirve para evaluar habilidades integradoras o problemas más complejos, habilidades más que no tienen una sola respuesta correcta. Entonces, lo que yo necesito determinar es la calidad del desempeño. Y para eso yo primero defino una dimensión o un criterio, que es lo que voy a evaluar. Después defino los niveles de logro, que son los que están acá, que son los puntajes, que deberían ser puntajes cerrados, no rangos. eh, y esos puntajes van a estar con desempeños descritos, que son los descriptores. Entonces, cada puntaje va a estar descrito. Esto lo voy a observar y si calza con el desempeño del estudiante, le voy a asignar el puntaje que está definido ahí en el nivel de logro. Entonces, dentro de todas las pautas y de todas las evaluaciones y de lo importante que las evaluaciones em, evidencien los resultados de aprendizaje, tenemos el proceso de retroalimentación. En este proceso está
que la retroalimentación debe ser específica, debe ser muy concreta y específica en lugar en general. Por último, dentro del proceso de alineamiento constructivo, tenemos los factores situacionales. Los factores situacionales son los que influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en este caso puede ser la caracterización de los estudiantes, situaciones contextuales, la infraestructura, por ejemplo, alguna situación o movilización que esté ocurriendo. Todos esos factores están interviniendo en el proceso. Entonces, esto quiere decir que uno puede planificar con mucha claridad las metas de aprendizaje, el monitoreo de retroalimentación, las actividades de enseñanza-aprendizaje, pero todo esto está determinado por estos factores situacionales. Entonces, si todo anda bien eh, y estos factores están influyendo de manera positiva en el proceso, puedo tener una buena planificación. De lo contrario, en el caso de el sílabus, es necesario poder modificar, pero modificar con sentido, modificar con sentido en relación a los resultados de aprendizaje. Muy bien, muchas gracias por observar, por tratar de comprender y poder estudiar esta segunda videoclase y nos vemos en la próxima.